el pastor Fernando Cortés hace un comentario público donde argumenta en contra de algunas de las cosas que enseñamos en cuestiones de finanzas. Específicamente, él dice que el diezmo debería ser 15 o 20% ahora en la gracia. También cuestiona algunas cosas y dice que debemos dar explicación sobre de dónde sacamos nosotros tanto dinero para hacer las campañas que hacemos. A esto voy a responder y vamos de una vez a ver lo que él dice y se lo pongo aquí en pantalla. Él dice, soy pastor y los ingresos de mi iglesia no llegan al 10% de lo que se necesita para mantenerla. Es antibíblico que usted diga que dé o no dé, no le va a pasar nada. Yo le voy a explicar a qué se refiere con eso. Cuando comenzó el cristianismo eran pocos y podían permanecer en casas. ¿Cómo haría una iglesia de 1000 miembros para mantener a todos en una sola casa? Ilógico. Ahora se necesita tener templos. Los creyentes actuales normalmente son tacaños. Si se le dice que el diezmo ya no es de esta época, no dan nada. Lo que se le debería enseñar es que si en la ley daban 10%, ahora deberían dar 15 o 20% porque estamos en la gracia. Debería más bien explicar de dónde saca usted tanto dinero para poder hacer todas esas campañas en bien de la comunidad para luego predicarles y evangelizarlos. Bueno, de antemano, respondiendo a eso, y se lo voy a responder en detalles, pero de antemano le digo algo a nosotros, para añadirle a esto, yo pienso que la pregunta que él hace aquí tiene que ver con que hemos dicho y él sabe que nosotros públicamente no recogemos ofrendas ni pedimos diezmos. Y cuando hemos hecho los festivales públicos en Latinoamérica, en estadios, en plazas de toros, en lugares grandes, no recogemos ofrendas, no pedimos diezmos, no cobramos la entrada y todos los servicios que se dan son gratis. Entonces él se pregunta de dónde sacan tanto dinero para hacer eso. Yo solo voy a explicar, le voy a decir de dónde sacamos el dinero y por qué lo hacemos sin pedir diezmos y ofrendas. Pero para comenzar, y voy a ir punto por punto, respondiendo lo que él dice, porque hay algunas cosas aquí que son preocupantes. Sí, primero, él dice mi iglesia. Dice aquí, comenzando, dice los ingresos de mi iglesia. Para empezar, ahí comenzó mal mi hermano Fernando Cortés, pastor Fernando Cortés. No es su iglesia, ahí comenzó mal. Usted no es propietario. Y esto es un problema que tenemos con los pastores a veces en Latinoamérica, que se creen que son dueños de las iglesias o ven la iglesia como un negocio. Y esto es una de las cosas que son parte de esta apostasía que se está viviendo en Latinoamérica y toda esta mercadería que hay en las iglesias y la manera en que algunos pastores piensan en cuanto a finanzas, lo cual da vergüenza. Lo segundo que le voy a decir, que él dice, y él dice exactamente aquí, él dice, es antibíblico que usted... Para empezar, hay algo aquí que me preocupa. Él dice que los ingresos de la iglesia no llegan al 10% de lo que se necesita para mantenerla. Aquí hay un problema grave, porque si no puede cubrir 10%, la pregunta es, ¿cuántos gastos tienen? ¿Para qué necesitan tanto dinero? Bueno, es que a veces hay salarios y hay beneficios y hay paquetes de compensación y hay una cantidad de cosas que van para el edificio y para comodidades que verdaderamente nos sacan del diseño original para la iglesia que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Y yo enseñé lo que son iglesias en casas y expliqué por qué razón esta gente no tenía que preocuparse por templos. De hecho, la iglesia primitiva no se reunía en templos. Nosotros vemos templos ahí en Jerusalén, el templo grande, el templo de Herodes, o el segundo templo, que fue destruido después en el año 70 después de Cristo. Sí, los creyentes que estaban en Jerusalén se reunían en casa y continuaban yendo al templo por un tiempo mientras que ese templo estaba en pie.
Dentro de las iglesias gentiles eso no existía, amados. Los templos dentro de lo que es en las ciudades gentiles eran templos paganos. El templo de Diana y templos así por el estilo en algunas de esas ciudades eran templos paganos. Los creyentes no se reunían en templos, se reunían en casas. Entonces no tenían que preocuparse por fondo pro templo, ni tenían que preocuparse por los gastos de edificio. Era una iglesia orgánica. Él dice aquí, y yo creo que él responde a cuando yo hablé de eso, que una iglesia cuando llega a 1000 miembros no se puede reunir en casa. Tiene razón, pero es que las iglesias se multiplican orgánicamente. Yo conozco a alguien, por ejemplo, en Brasil, que se están reuniendo y cuando el grupo llega a 20 personas, 25 personas, entonces preparan gente y los envían a plantar otra obra y se van multiplicando de esa manera y orgánicamente están creciendo dentro de las ciudades y no han necesitado un templo. No, escuche bien, yo no estoy en contra de los edificios. Usted puede tener un edificio si lo puede mantener. Y una iglesia de 1000 personas, yo no creo que va a tener problemas para mantener un edificio, honestamente. Ahora, es preocupante que lo que le entra a él solamente le alcanza para el 10%. Mi pregunta sería, a ver el presupuesto, ¿en qué o para qué necesita tanto dinero? Mi amado Fernando, Pastor Fernando, aquí usted tiene un problema que hay que prestarle atención. Lo otro que él dice es que es antibíblico. Dice, es antibíblico que usted diga que dé o no dé, no le va a pasar nada. Él se está refiriendo aquí a cuando yo digo que la iglesia en el nuevo pacto es voluntaria. Sí, cada uno dé como proponga en su corazón. El apóstol Pablo le dice a las iglesias, cada uno, vosotros dice, cada primer día de la semana ponga aparte algo según haya prosperado, dice, para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. En otras palabras, a Pablo no le gustaba estar pasando el plato. De hecho, la costumbre de pasar el plato, la bolsa que pasan por delante de los creyentes, es una costumbre que no la vemos en la Biblia. Esa costumbre, inclusive, hay un poco de manipulación en esto, porque si usted le pasa un plato por delante y usted no tiene para dar en ese momento, usted se siente comprometido, le da pena porque le están viendo, lo están viendo. De cierta forma hay cierta presión en eso. Y yo sé que algunos se van a enojar y me van a escribir cartas y me van a decir que está mal porque, bueno, estamos tocando sus finanzas. No, pero vamos a ir al texto bíblico. Ahora, él dice aquí porque yo dije, porque mire, ellos amenazan a la gente. Ellos usan Malaquías capítulo 3. Y la nación entera me habéis robado. Y le dicen ladrones a los creyentes. Y malditos sois con toda maldición. Entonces ellos le dicen a los creyentes que están bajo maldición si no dan el diezmo. Y que le están robando a Dios. Esa es una manera de manipular. Usando Malaquías, inclusive fuera de contexto, y Malaquías, que es escrito bajo la ley a una nación, y está hablando de las finanzas que son para un pueblo entero, la nación entera, dice. En otras palabras, era un arancel que se cobraba. Acuérdense que esta gente estaba bajo una teocracia y el dinero que recogían, el gobierno era religioso. Entonces la nación tenía que dar como este tipo de impuesto, era el diezmo, era como un tipo de impuesto que tenían que obligatoriamente dar. Usted estudia el diezmo en la Biblia, en otros pasajes, y usted se da cuenta que es algo muy diferente a lo que nosotros vemos hoy en día en las iglesias y el propósito para lo cual era. Pero cuando ellos usan este tipo de manipulación diciendo la nación entera, ustedes me están robándole a Dios y están bajo maldición. Lo que yo dije es que no están bajo maldición. En el nuevo pacto no hay ninguna maldición. Se lo voy a leer aquí en Gálatas para que eso quede de una vez claro. Miren lo que dice aquí, dice Cristo, verso 13, Gálatas 3, verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahí dice claramente el texto que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley, amados? La ley, dice el texto, el que haga estas cosas vivirá por ellas.
Usted se va a Deuteronomio, por ejemplo, 28, dice el verso 1 ahí: acontecerá que si vieres la voz de Jehová tu Dios para poner por obra estos mandamientos que te prescribo hoy, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en tu entrar y en tu salir, bendita tu canasta, tu alteza de amasar. Y ahí te da una lista de bendiciones. Luego llega el versículo 15 y dice: pero acontecerá que si no cumples lo que te estoy diciendo, en otras palabras, no cumples estas palabras que te estoy prescribiendo hoy, entonces van a venir estas bendiciones y dice en versículo 15, dice: vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en tu entrar y en tu salir, maldita tu canasta de amasar. Y bueno, esto te desposarás con una mujer y otro se acostará con ella, hasta eso. Entonces, esas son las maldiciones de la ley, porque en la ley, si hacías lo correcto, si eras obediente, entonces recibías bendiciones. Pero si eras desobediente en algo, si fallabas en algo, recibías maldiciones. La cuestión es que la ley era: o lo cumples todo o no cumples nada, porque si fallas en una, dice Santiago capítulo 1 verso 10, solamente en un artículo de la ley, en una ordenanza de la ley, eres culpable de todo. Entonces sí había maldición y existía, estaba presente. Pero Cristo en el madero llevó toda esa maldición de la ley, toda la maldición de la ley la llevó sobre el madero. Nos redimió, dice el verso 13 ahí de Gálatas capítulo 3, dice que nos redimió de la maldición de la ley. Que sí, que eso no aplica a nosotros. Nosotros estamos en la gracia de Dios, estamos en un mejor pacto, fundado sobre mejores promesas. No hay maldición para los creyentes en este nuevo pacto. Sí. Bendición, sí. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. No hay maldición. Entonces, esto no depende si tú das o no das, amados. Dios ama al dador alegre. Sí, el que da generosamente recibe generosamente. Sí, hay bendición en dar. Es una bendición dar. Claro, la palabra de Dios lo enseña. Pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Capítulo 8, verso 1 de Romanos. No hay ninguna condenación. A un creyente usted no le puede decir que está en maldición porque no da. O porque deja de dar. O porque da menos de lo que tú quieres que dé. Lo cual es también poner carga sobre ellos. ¿Sí? O sea, ahí cuando él dice que es antibíblico lo que yo digo, que no pasa nada. No pasa nada, amados. Si usted no puede darle a Dios este domingo en la iglesia, no pasó nada. Amados, podrá dar cuando usted pueda, cuando Dios ponga en sus manos, según haya prosperado, como dice el texto. Sí, pero en realidad usted tiene que estar libre de conciencia, con una conciencia libre en el Señor, de que no hay ninguna presión. La dádiva, la ofrenda en el nuevo pacto es totalmente voluntaria. Así es, punto. Ahí termina. Es totalmente voluntaria, ¿sí? Y él da una explicación aquí que él dice: cuando comenzó el cristianismo eran pocos y podían permanecer en casa. ¿Cómo haría una iglesia de 1000 miembros para meter a todos en una casa? Ilógico, dice. Ahora se necesita tener templos. Bueno, la iglesia primitiva creció orgánicamente sin templos. Pero si usted quiere tener templo y tiene una iglesia de 1000 personas y la iglesia creció, yo le voy a decir una cosa: si usted tiene una iglesia de 1000 personas y no le alcanza el dinero, ahí hay un problema de administración. Una iglesia de 1000 personas debería de estar en una posición lo suficientemente cómoda para mantener sus gastos, al no ser que usted está imponiendo o está poniendo gastos mucho más allá de lo que es normal. Y esto es lo que sucede con algunos pastores hoy en día. Y es que, bueno, tienen paquetes de todo y beneficios de todo. Y quieren andar en el mejor carro y tener la casa más grande de la ciudad. Y no viven al nivel de los creyentes. No viven al nivel de los que son miembros de esa congregación. Están muy por encima de ellos. Ellos están sentados arriba de la pirámide. Y todo es pide y pide y pide y pide y pide. Son mercaderes, amados. Son traficantes. Sí, entonces, bueno, le molesta que yo diga eso.
pero esa es la verdad. Una iglesia de 1,000 personas no debería tener problemas para cubrir sus gastos. Y dice aquí, esto es otra cosa que es hasta ofensivo. Ojalá quiera Dios que los miembros de su iglesia vinieran acá y leyeran esto, lo que dice este pastor Fernando Cortés. Dice, los creyentes actuales normalmente son tacaños. Mire lo que él dice. Escusa, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero mire lo que dice, los creyentes actualmente normalmente son tacaños. Quiere decir que la gente que va a su iglesia son tacaños, así es como él los ve. ¿Por qué? Porque no dan lo suficiente, lo que él quiere que den. No es suficiente, amados. Dice aquí, son tacaños. Dice, si se le dice que el diezmo ya no es de esta época, no dan nada. ¿Sabe lo que está diciendo acá? Si, aunque no tuviera convicción y no creyeran que el diezmo es para el nuevo pacto, de todas formas tiene que decírselo porque son tacaños y si no los obliga, entonces no dan nada. En otras palabras, lo que él me está diciendo es que a los creyentes hay que obligarlos. Hay que imponerle carga porque si no, no dan. Cosa tan tremenda. La pregunta es, ¿sería eso una excusa para imponer el diezmo? Sí, digamos, no me puedes convencer que bíblicamente es para el nuevo pacto el diezmo, pero de todas formas lo voy a recoger porque la iglesia, mi iglesia son tacaños y no dan. Entonces tengo que obligarlos para que den. Eso es lo que me está diciendo aquí. Los creyentes son tacaños. Y yo le debo decir una cosa, si los creyentes en su congregación son tacaños, eso no es una razón teológica, no es una razón bíblica para exigir el diezmo. No lo es. Y lo otro que le quiero decir es, los creyentes en una congregación son reflejo del pastor. Si usted sabía eso, los creyentes reflejan lo que es el pastor. Pastores de oración tienen congregaciones de oración. Pastores que son hombres de oración tienen congregaciones que son gente de oración. Pastores que aman la enseñanza tienen congregación porque la gente se van reuniendo según el género. Se van reuniendo según lo que les atrae. Y si hay un pastor que es buen maestro, a esa gente, esa es una iglesia que disfruta la enseñanza. Y si el pastor es emocional y le gusta gritar y dar brincos, ahí tiene una iglesia emocional. ¿Me está siguiendo acá? Si la iglesia, en su iglesia son tacaños, yo me preguntaría, ¿por qué es que son tacaños? ¿No será que son tacaños porque el pastor es tacaño? Esa es una buena pregunta que yo pudiera decirle ahí. Lo otro que él dice, y esto es verdaderamente hasta ridículo, pero bueno, le voy a responder a lo del 15 y 20% y también le voy a responder a la pregunta que me hace donde dice que debo explicar de dónde sacamos nosotros. Dice él tanto dinero, no sabe cuánto dinero entra, pero dice tanto dinero para hacer las campañas que hacemos. Le voy a explicar y le voy a decir de dónde, le voy a responder al pastor Fernando y a quienes tengan inquietud de dónde sacamos el dinero, si es que no recogemos ofrenda ni diezmos. Ahora, dice aquí, él dice, lo que se le debería enseñar es que si en la ley daban 10%, ahora deberían dar 15 o 20%, porque estamos en la gracia. ¿Qué lógica es esa? 15 o 20%. Quiere decir que si antes en la ley, que mismo Jesús dice que le ponían a las personas cargas que ni ellos ni sus padres pudieron llevar. Los fariseos, los intérpretes de la ley, los escribas, le ponían a las personas cargas. Y esto es lo que hace la ley, poner cargas. Y usted le va a poner a la congregación carga porque son tacaños. Lo que debo enseñarle ahora es que den el 15 o 20%. ¿De dónde sacó ese número de 15 o 20%? ¿De dónde lo sacó? Eso no tiene apoyo bíblico en ningún lugar. Este hombre se va más allá de lo que es el diezmo. A mí, yo conozco pastores que exigen el diezmo verdaderamente y tratan a la gente, usan Malaquía 3 capítulo 3 para manipular a las personas y decirle que le están robando a Dios y que están bajo maldición si no dan el diezmo. Algunos dicen hasta que se pierde la salvación si no dan el diezmo, cosa que es tremendo disparate. El 10%, pero este hombre me está diciendo a mí que no, que el 10% no es suficiente. Para él no es suficiente el 10%. Dice que se les deberían dar el 15 o 20%. Yo no entiendo esa lógica que él
que él tiene, y pobres los que están ahí, me da verdaderamente mucho dolor por los que están bajo su pastorado. No dicen qué iglesia está pastorando, me gustaría saberlo, que venga y responda ahí en los comentarios de dónde está su iglesia, para decirle a la gente que huyan de ahí, que se vayan de ahí, que salgan corriendo de ahí, porque usted es un mercader. Y lo otro que me dice es que debería más bien explicar de dónde saca usted tanto dinero para poder hacer todas esas campañas en bien de la comunidad, para luego predicarles y evangelizarlos. Bueno, por lo menos reconoce que las campañas que hacemos son en bien de la comunidad y también predicamos y evangelizamos, ¿cierto? Hacemos proyectos a nivel ciudad, los hemos hecho por años. Ya estoy un poco más viejo y mi tiempo se divide más, o estoy dedicado más a entrenar y a preparar obreros para la obra del ministerio y a escribir, que es lo que hemos estado haciendo estos últimos añitos. Pero por años sí hemos hecho en Latinoamérica eventos, por la gracia de Dios, grandes, en estadios, plazas de toros, campos de fútbol, y si esos estadios cuestan mucho dinero, miles y miles de dólares, es mucho más de lo que usted se pudiera imaginar, y humanamente a veces esto es difícil comprender cómo se pudiera cubrir esos gastos, pero nosotros hemos entendido de que cuando algo es de Dios, Dios suple. Y usted no tiene que andar pidiendo y pidiendo dinero y haciendo cosas que no son bíblicas. Primero, ¿cómo usted va a ir a una ciudad a predicarle a los perdidos, a los que no conocen a Cristo, y lo primero que usted hace es pedirle dinero? ¿Cómo lo hace? A ver, es como si usted invitara en su casa a alguien a cenar, pero antes de darle la comida usted le dice: voy a recoger una ofrenda para poder cubrir los gastos de esta comida que le voy a dar. Es lo mismo. A esta gente le vamos a dar alimento espiritual a una ciudad donde no conocen a Cristo, y usted lo primero que hace en la cruzada, en la campaña evangelística, es pedir una ofrenda a los que no conocen a Cristo. Pedirles una ofrenda antes de predicarle el evangelio. Yo creo que eso es una barrera. Eso crea problemas, porque los que no conocen al Señor, ¿cómo usted le va a estar pidiendo dinero? Sí. Y nosotros en Latinoamérica aprendimos, nosotros hemos por años quitado ese tropiezo. Y ¿sabe qué, amados? Ni aún las iglesias que han apoyado, y hay muchos testigos. Hay pastores, cientos de pastores que son testigos de esto, que han venido con nosotros, con nuestro equipo, y nos han dicho: amado, ¿qué hacemos para ser parte del evento? ¿Cuál es la cuota por iglesia? Y le hemos dicho: no hay cuota por iglesia, las iglesias no tienen que dar nada. No, ¿cómo apoyamos? Envíen a sus jóvenes para entrenarlos, para hacer el seguimiento, para que todos los que vengan a Cristo sean añadidos a la iglesia. Y lo que hacemos es que las iglesias participan en estos proyectos, y vienen equipos de hermanos de diferentes iglesias y son equipados en lo que es discipulado, en cómo dar seguimiento a la cosecha. Y los que vienen a Cristo durante el festival, bueno, ellos se encargan de integrarlos a la iglesia, visitarlos, ver cuáles son sus necesidades, y le enseñamos a cómo hacerlo. Sí, y esa es la manera en que las iglesias participan, pero no le hemos puesto carga a ningún pastor, a ninguna iglesia, que nos tiene que dar ninguna cuota de nada para cubrir los gastos. Y usted entonces dice: ¿y cómo hacen ustedes? Si en el evento, en la campaña, en el festival, no piden diezmos, no piden ofrendas, ¿cómo le hacen? Bueno, yo digo que la ofrenda es para la iglesia local. El pedir ofrendas o hablar de ofrendas bíblicamente, como lo enseña el apóstol Pablo, bueno, eso se trata con los creyentes. Sí, a los creyentes usted les puede enseñar lo que la Biblia habla de mayordomía. Yo no estoy en contra de las ofrendas, la ofrenda voluntaria para la iglesia, pero un evento público, amados, no. Acá usted no me ha visto aquí, ni en el canal, ni en ninguno de las transmisoras, ni en la radio, en ninguno de estos alcances usted nos ha visto a nosotros pedir dinero, porque estamos hablando de Cristo. Y hay muchas personas que vienen y no conocen, y cómo vamos a estar nosotros pidiéndole a quienes debemos estarle ministrando. Nosotros no pedimos, usted ha visto que no pedimos dinero, no pedimos diezmos, ni pedimos ofrenda, ni nada. ¿Cómo le hacemos? Mire, le voy a dar un secreto. Si Dios quiere que usted haga algo, Dios le va a suplir.
¿Cómo lo va a hacer? Bueno, nosotros específicamente, cuando vamos a hacer un proyecto, oramos al Señor, nos ponemos en las manos de Dios. Señor, si es tu voluntad que esto se haga, y esto estamos hablando de 1 año, 2 años antes en cada ciudad, porque a veces hemos estado preparando un evento en una ciudad, estamos haciendo un evento en una, pero ya estamos preparando el evento del año que viene en esta otra ciudad y otro evento para fin de año en esta otra ciudad, y son múltiples eventos que se están preparando. Y nosotros en realidad no le decimos eventos, le decimos proyectos, porque un proyecto toma meses en una ciudad y luego al final vamos al estadio y hacemos los 2 días de festival. Pero le digo algo, donde es una celebración y donde recogemos la cosecha, donde se predica el evangelio y se recoge la cosecha. ¿Cómo hacemos esto? Porque hay gente que se enamora, hermano, de lo que estamos haciendo y nosotros no les pedimos nada, pero ellos llegan y dicen, hermano, Pérez, yo quiero ser parte de lo que está haciendo, quiero ayudar de alguna manera. Y han venido gente, empresarios, gente que mire, mire, en Venezuela, que es un país amado, donde hemos, por quienes estamos orando, amados, estamos orando por los venezolanos, créanme, amados, estamos orando tremendamente por ustedes, especialmente en este momento, en estas últimas semanas. Venezuela, allá vino un empresario un día y dice, yo quiero cubrir esta cruzada, ¿cuánto cuesta? Iba a ser en un estadio. Bueno, esto no sé, pero ahí están las personas que saben cuánto cuesta, ahí está el equipo. Porque uno como ministro, uno no toca dinero, amado, uno no se mete en eso. Hay un equipo de trabajo y ahí hay administradores, la Biblia habla de administradores. Ellos se encargan de eso. Uno como predicador del evangelio, uno no tiene que estarse metiendo en eso. ¿Me está siguiendo acá? Y no tiene que estar usted contando dinero ni buscando eso. Deje que el equipo trabaje lo que tiene y haga lo que tiene que hacer. Y nos preguntan, y este empresario nos dijo, esto hace muchos años, hermano, dicho sea de paso, esto hace como 15 años ya. Más de 15 años ya. Y él dice, yo quiero cubrir los gastos. Allá en Ecuador vino una mujer, amados, una mujer que es dueña de un mall, de un centro de compras, se diría así, un shopping center. Un shopping center. Y esta mujer dijo que se quería reunir con nosotros. Nos reunimos con ella. Dios puso en su corazón, dice, yo quiero cubrir los gastos de este evento completo, todos los gastos del evento. Pues gloria a Dios, gloria a Dios. Luego ella recibe un reporte de contabilidad donde se le explica dónde se invirtió todo lo que puso. ¿Me está siguiendo acá? Otra persona, Dios puso en su corazón enviar $20 sin que se le pidiera. Y esa es la manera en que Dios suple, porque el ministerio es de Él. Y si Dios quiere que se haga algo, Él va a suplir. Él va a suplir todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es como se hace. Sí, pero no hay que romper integridad, amados. No tenemos que salirnos de la palabra de Dios. Si usted como pastor enseña al pueblo a orar, a depender del Señor, sí, el pueblo, y usted enseña la palabra de Dios sin interés, el pueblo va a comenzar a practicar generosidad voluntaria. Y esa es la manera en que funcionan las finanzas en el nuevo pacto. Generosidad voluntaria, sí. Yo explico bastante sobre esto, amado. Yo tengo aquí varios videos en esta lista que tienen que ver con finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. Tenemos inclusive ahí una conferencia. Aquí, si no se ha suscrito, recuerde hacerlo. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.